Es muy importante que entendamos que dentro de lo que es la parte de minerales, el yodo entraría como oligoelemento y es vital, pero verdaderamente vital para la tiroides y sobre todo para producir esas hormonas tiroideas. Lógicamente, nos suena más el tema del yodo cuando hay algún desarreglo o algún problema en la tiroides, pero hay que entender que para que la tiroides funcione de forma óptima y correcta necesitamos un aporte correcto de este mineral. Lógicamente, otra de las funciones que nos va a ayudar es en lo que es la parte del desarrollo, tanto a nivel de huesos como cerebro durante el embarazo y la infancia del feto. O sea, todo lo que es la parte también de gestación, lactancia, etcétera. Dentro de funciones, lógicamente, pues lo propiamente dicho, dentro de lo que es el ámbito de desarrollo del feto, la cantidad de yodo que ingiera la madre es vital para ese desarrollo que va a tener el feto, el niño. De hecho, yo ya os he comentado en muchas de las conferencias y en muchas de las presentaciones, tanto a nivel de PowerPoint como las presentaciones con la televisión, que es una cosa que nos cuesta, que nos entra en la cabeza, pero es esencial, que es la nutrición. Tenemos que separar alimentación de nutrición y es vital tener en cuenta que si vamos a querer producir un nuevo ser, o sea, cualquier persona que esté pensando mínimamente en concebir, en tener un hijo, tiene que tener los niveles nutricionales óptimos y adecuados, porque si no, luego pues vienen los problemas en esos periodos de gestación, etcétera. ¿Qué pasa con esto? Pues lógicamente que la propia Asociación Americana de la Tiroides recomienda que las mujeres embarazadas aumenten su ingesta de yodo. Sobre todo, bueno, pues aquí en este caso pues estaríamos hablando de yoduro de potasio. ¿Qué pasa? Ya veremos luego lo que es las cantidades diarias recomendadas y cuáles son las cantidades límite, el máximo que requerimos. Así que te animo a que te quedes toda la conferencia porque la información te va a venir genial. La importancia de la función cognitiva durante lo que es la niñez, seguimos con lo mismo, es que los efectos y los problemas que nos puede llegar a generar el no tener controlado este mineral va a estar directamente relacionado con ese desarrollo del cerebro y del sistema nervioso. Y la deficiencia leve nos puede llegar a causar problemas sutiles a nivel neurológico. Entonces hay que tener cuidado en estos tipos de situaciones porque es un crecimiento, estamos en fase de crecimiento, de generación y si generamos mal, luego ya no hay vuelta atrás. No hay que asustarse, pero sí hay que tomar conciencia, por favor. Otra de las cosas que nos va a ayudar es en la mastopatía fibroquística, que aunque realmente no es perjudicial, pues provoca bastante dolor, bastante inflamación en lo que es la parte de las mamas. A las mujeres que lo tenéis, pues sabéis perfectamente lo que es. Y esto sobre todo es para mujeres en edad reproductiva. Y lo que se ha estado viendo es que en concentraciones que ya tiran a nivel elevado, los suplementos de yodo podrían reducir ese dolor y otros síntomas relacionados con este problema. Lógicamente, se necesitan más estudios pues para tenerlo 100% confirmado, pero bueno, ahí ya se están viendo posibles aplicaciones. Obviamente, ante todo, y esto ya sabéis que es una presentación informativa para que sepáis los beneficios, etcétera, siempre hay que estar en contacto con vuestro médico, con la persona que os esté llevando todo lo que es el tema de nutrición, sobre todo medicación y complementación para valorar si algo de lo que aquí os expongo es aplicable o no es aplicable a vuestro caso en particular. Otra de las cosas, tema de cáncer de tiroides provocado por radiación. Se ha estado viendo que cuando hay problemas a nivel, lógicamente, nuclear, se libera un formato de yodo que es radiactivo y se ha estado viendo que sobre todo, en especial niños que tienen unos niveles de yodo digamos, más bajos de lo que debería, tienden a tener mayor riesgo de sufrir ese cáncer de tiroides por
el propio yodo radiactivo. Entonces, si tenemos los niveles de yodo adecuados, pues mejor que mejor. Eso absolutamente siempre. ¿Qué pasa si no consumimos suficiente yodo? Pues lógicamente vamos a tener problemas dentro de lo que es la hormona tiroidea. Vamos a tener muchos problemas. Mujeres embarazadas, pues esto puede llegar a provocar daños permanentes al feto. O sea, temas de retrasos de crecimiento, discapacidad intelectual y un desarrollo sexual tardío. Ya entrando, digamos, en problemas menos graves, puede ser pues un coeficiente intelectual inferior, un poquito más reducido, y reducir la capacidad de los adultos para trabajar y pensar con claridad. Y también se podría llegar a presentar lo que es la posibilidad de bocio, que es el aumento del tamaño de la glándula tiroidea, que suele ser el primer signo visible de deficiencia de yodo. Ahora bien, volvemos a lo mismo. Como la gran mayoría de nutrientes, si nos pasamos de rosca, va a ser perjudicial. ¿Y por qué? Porque obviamente influye mucho en esta glándula que influye en prácticamente todo el cuerpo. Ya lo hemos estado hablando a nivel neuronal, nervioso, etc. ¿Qué pasa? Pues que aquí lógicamente, si poca cosa nos genera bocio, también si nos pasamos de rosca nos lo puede llegar a provocar. Entonces, simplemente cuando tenemos este problema de bocio, lógicamente tenemos que ir al médico para identificar cuál de las dos es, si es por carencia o por exceso. Porque además, también de lo que es la inflamación de la glándula, nos puede llegar a producir un cáncer de tiroides si tenemos un exceso de yodo. Y además, pues aquí podría pasarnos ardor en la boca, garganta, estómago, fiebre, dolor de estómago, náuseas, vómitos. O sea, el sistema digestivo, la verdad es que se notaría muy afectado y, digamos, en los casos más extremos, nos puede llegar a inducir un coma. Entonces, volvemos a lo mismo. Cuando hay un problema a nivel de tiroides, pues siempre se tiende a vigilar mucho el yodo y los alimentos, que lógicamente veremos la semana que viene, no los vamos a tocar hoy. Pero hay que tener en cuenta mucho eso. A nivel de interacciones, es importante que, lógicamente, cualquier medicamento que sea antitiroideo, pues está completamente contraindicado. E ingerir dosis elevadas de yodo con medicamentos antitiroideos puede provocar que el cuerpo produzca muy pocas hormonas tiroideas y provocar problemas. Si consumimos yoduro de potasio con medicamentos para la presión sanguínea alta, pues también puede aumentar la cantidad de potasio en la sangre hasta niveles incluso peligrosos. Ya lo estuvimos viendo en la conferencia sobre el potasio. Y además, lógicamente, los niveles de potasio en sangre elevados pueden aumentar también cuando consumimos el yoduro de potasio con diuréticos ahorradores de potasio. Pues todo lo que es el tema de hispironolactona o amilorida, que lógicamente no necesitas conocer todos estos tipos de medicamentos, y como yo siempre digo, si no te sabes los nombres es que no tienes el problema, entonces tampoco es una cosa vital. Esto ya sabes que simplemente si tú estás tomando algún tipo de estos fármacos y tu médico te ha desaconsejado el yodo, es por esto, básicamente, para que lo sepas. Y reitero, cualquier cosa siempre en contacto con vuestro médico o vuestro profesional de la salud que os esté llevando. A nivel de cantidades diarias recomendadas y límites, tenemos que ver que son 110 microgramos para menos de 6 meses, de 7 a 12, 130, de 1 a 8 nos baja a 90, de 9 a 13 ya vuelve otra vez a 120, más o menos, y ya se nos quedaría en 150 a partir de 14 años. Mujeres y adolescentes embarazadas, 220, y si estamos en periodo de lactancia, 290 microgramos. Importante. ¿Qué pasa a nivel de excesos? Lógicamente, para el primer año no está determinado. Para de 1 a 3 serían 200 microgramos, que estaríamos hablando que es en torno a un 200-220% de más. De 4 a 8 serían 300, que sería un 300% más.
Acordaros, lo tenéis en la columna de la izquierda, que de 1 a 8 son 90. Entonces, si de 4 a 8 podemos hacer 300, es un 325, 330 de más. Son 330% y estaríamos jugando un poco, pero, o sea, jugando con el límite, pero se podría llegar hasta ese margen. De 9 a 13 serían 600, que aquí ya estamos hablando que es un 400%, y ya para adultos serían 900, que aquí pues nos pasamos otro poquito más. Ya, y se nos quedaría más o menos en torno a un 500%. Adultos, hasta 1100 podríamos llegar y no digo no tener problemas, pero ahí va el límite, que es casi un 1000%. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay que volverse muy locos con el tema de si me estoy pasando o no me estoy pasando, siempre y cuando tengamos todos los nutrientes regulados, que es lo que os digo siempre en todas las conferencias. Hay que tener los nutrientes regulados. Muy, muy importante. Y bueno, ya con esto terminamos. Os dejo aquí pues un poquito las referencias de esta presentación. Dentro de lo que es fuentes animales y fuentes vegetales, para animales los más ricos, digamos, dentro de lo que es todo el grupo de fuentes animales van a ser los pescados, que tendríamos los más importantes, el bacalao y la caballa, con 170 microgramos de cada 100, luego irían reduciéndose, estaría el salmón con 71, el atún con 50, la merluza con 30, como veis no están puestos en orden. Luego tendríamos camarones y mariscos que rondarían más o menos entre un 35 microgramos de cada 100, pero los mejillones se nos irían un poco a 130, langosta y bogavante se nos quedaría más o menos en 100. Los lácteos van a rondar en torno a unos 28 microgramos de cada 100, varía, lógicamente, depende de cada producto, pero más o menos de forma estimada. Pollo y ternera se quedan entre 7 y 6 y los huevos enteros, yema y clara, todo junto, 100 gramos, 9 microgramos de yodo. Para lo que es ya tema de fuentes vegetales, es muy importante que entendamos que las algas que son, digamos, más ricas en yodo vienen de mar. Esto genera mucha confusión muchas veces con el tema de las algas de agua dulce a las de agua salada. Entonces, aquí vamos a estar hablando de principalmente algas de agua salada, de mar, nori, el kelp, el arame, el iziki, wakame, el hombu. Normalmente van a sobrepasar 5 veces el límite recomendado en valores de 100 gramos, que de ahí es ese por qué cuando tenemos un problema de tiroides no se suelen recomendar las algas, pero tenemos que hacer un poquito esa diferenciación. Simplemente pues un poco para que lo tengamos en cuenta. Frutas y vegetales, pues depende mucho del tema de cultivo, eso lo hemos estado hablando en muchas conferencias. O sea, si no se ha hecho barbecho, si las condiciones climáticas, etcétera, 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 o sea, los minerales y nutrientes de frutas y vegetales vienen precisamente por la riqueza en minerales y nutrientes de la tierra. Entonces ahí nos puede variar muchísimo a lo reflejado aquí. Pero bueno, dentro de lo que es arándanos, los arándanos tienen una cantidad de yodo brutal. O sea, nos van a aportar muchísimo y es una referencia realmente a tener en cuenta. Luego ya pues nos iríamos, digamos, de mayor a menor, tendríamos el ajo, que serían 90 microgramos de cada 100, luego la patata, que serían 60 microgramos por unidad, que esto también es importante que lo tengamos en cuenta. O sea, no estamos hablando de todas las referencias por 100 gramos, sino aquí estamos hablando por unidades. Y pues dentro de lo que es tema de frutas, pues tendríamos la manzana o las fresas, que tienen entre un 13 y un 11, las espinacas las tendríamos en un 12, el tema de anacardos o cacahuetes entre un 10 y un 13. Por eso siempre se va a ver reflejado o se va a comentar que las fuentes animales son muchísimo mejores dentro de lo que a yodo aplica para lo que es el tema de alimentación para este nutriente, pero volvemos a lo mismo.
no por ser veganos o vegetarianos vamos a tener carencias si sabemos estas cosas y estos baremos y nos podemos ir, digamos, moviendo en esas franjas, simplemente. Y os dejo de nuevo lo que es la diapositiva con las cantidades recomendadas, los límites máximos recomendados, para que nadie se vuelva loco, que es muy importante. Cada recomendación específica va a variar, depende de edad, sexo, otros factores, y eso os lo puede ir orientando pues el médico que os esté llevando, que os esté tratando, etcétera. O sea, de buenas a primeras, ya os lo tengo dicho muchas veces, que se necesitan conocimientos de vuestro historial, de vuestro estilo de vida para poder haceros recomendaciones precisas. No vale con que pongáis en el comentario me pasa esto, ¿cuánto necesito? Porque para poder hacer este tipo de indicaciones se necesita saber muchas más cosas. Entonces se necesitan consultas. No es capricho, sino es dar un buen servicio. Simplemente eso, que necesitáis saber bastante bien lo que es vuestro estilo de vida. Tenéis aquí las referencias